Si eres neutral en situaciones de injusticia, entonces has elegido el lado del opresor. Mucho se ha hablado de los discursos de odio. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Cuando se critica o ataca al discurso de odio, y por ende, a quien lo emite, se dice que se atenta contra la libertad de expresión. Sin embargo, hay que realizar un breve análisis del objetivo de este tipo de ataques. El discurso de odio pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivo de pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, su estatus socioeconómico, su ocupación o apariencia, como el peso, el color de pelo, etc., su capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. Está muy de moda realizar corrección política, y una de las quejas sobre los ataques es que si el ataque es personal o en contra de una minoría, o se trata de un discurso de odio generalizado, como es el caso de mujeres, personas de etnias, los colectivos LGBTI, o una raza en específico, puesto que la línea que divide a la persona y su conducta se mezclan. Las personas suelen alegar que no están atacando a una raza, o no están atacando a las mujeres en general, o que no están atacando a los homosexuales, sino que están atacando a la persona que comete una estupidez. El atacante suele gritar a los vientos que no está atacando a ese tipo de grupos sociales, sino a la conducta de la persona en particular. Sin embargo, es imposible criticar a una persona, su conducta o sus ideas, sin que ésta se sienta atacada en su identidad. También está de moda despedir personas por expresar ideas o conductas fuera de contexto, o cuando un colectivo social se siente atacado, empleados de cafeterías, empleados de aerolíneas y demás, que expresaron un discurso de odio o un conjunto de palabras fuera de lugar. Las marcas prefieren correrlos antes que educarlos, puesto que para la marca solo le interesa vender, y les resulta más fácil desecharlos. El mayor problema del discurso de odio es que anteriormente era normal y consentido para la sociedad que alguien humillara o atacara verbalmente a otra persona en la calle, solo por ser distinta, gritándole improperios, lo cual ahora es reprobable. Incluso alguna persona defenderá la dignidad del atacado. Sin embargo, el odio no se ha erradicado, sino que tristemente permanece oculto. Pero, ¿está bien? ¿Está mal? Creo que hay que explicar cuál es el problema con los discursos de odio. Para los organismos internacionales en materia de derechos humanos, el discurso de odio es una de las formas más preocupantes de racismo y discriminación que permanece en todo el mundo. Para detectar un discurso de odio y diferenciarlo de una frase racista o despectiva, se suelen utilizar ejes, entre los cuales se destacan: si se menciona a un grupo vulnerable, el grado de ataque o humillación, la malignidad, la hazaña o el dolo del comentario, y el grado de intencionalidad del ataque. Grado de ofensa. Lo interesante del discurso de odio es que siempre es vertical y de arriba hacia abajo, es decir, lo expresa alguien que cree tener poder sobre individuos desprotegidos, generalmente sin una consecuencia alguna, puesto que la comprensión de la realidad de quien espeta las agresiones es distinta y no ha sufrido en carne propia esos eventos. Por ejemplo, el chiste machista o misógino de un comediante no afecta o impacta en el mismo sentido a un estudiante de un bar de Polanco o de La Ibero que a una víctima de violación o de violencia familiar. El mayor problema con el discurso de odio es que la violencia legitimada viene siempre precedida por este discurso. Nadie cuestiona que el discurso racista es un fenómeno peligroso. Sin embargo, el discurso de odio contribuye a crear un clima general de intolerancia que genera consecuencias muy concretas para grupos afectados, pero sobre todo, para la sociedad en general. Nos destruye de adentro hacia afuera, como si se tratara de un cáncer. Lo más grave del mismo discurso de odio es la penetración en los grupos sociales,
Y lo más alarmante es cuando está tan permeado en una sociedad que parece gracioso y natural para todos. Cuando una persona usa palabras denigrantes como vieja, puta, gordo, negro, flaca o demás, el objetivo de este tipo de agresiones no es solamente agredir a la persona, sino que buscan despojar de la individualidad a un ser humano con la única finalidad de cosificar o convertir en un objeto, despojándolo de sus pensamientos, la identidad, su personalidad, sus valores y demás características que integran a un ser humano. Cuando la persona se ha convertido en una putilla, una viejilla, un negro, un gordito, un jodito o demás, es muy fácil manipularlo, agredirlo y atacarlo, como si de un objeto se tratara, puesto que se ha desposeído de su humanidad, su personalidad y sus derechos. Ocurrió cuando miles de personas fueron encasilladas, solo como judíos, en el Holocausto nazi. También ocurrió y ocurre cuando encasillamos a los indios como indios, y luego los españoles barrieron a millones en todas las Américas. Y ocurre también cuando llamamos rancheros o pueblerinos a personas en comunidades distantes. Entonces, la idea de este tipo de agresiones es convertir a la persona en un objeto, para luego hacer de ella lo que la masa requiera. Nunca se dice que se atacó a Fernando o Juan por ser homosexuales, sino que se golpeó al jodo, tan solo por ser un jodo. Nunca se dice que se atacó a Laura o María por expresar su sexualidad, sino porque la golpearon o violaron por vestir como una p***. En este rubro estriba el feminicidio y la forma en que se cataloga. Su razón de existir estriba en el uso de la fuerza y el odio contra la mujer, tan solo por ser una mujer. Entonces también se trata de un crimen de odio y de abuso de la fuerza. Orígenes. Existen muchos orígenes, sin embargo el hogar y la familia son el semillero de hombres machistas y sociedades enfermas. Dicen los psicólogos que todos tenemos mucho odio, coraje, frustraciones, y que siempre estamos buscando a la persona ideal para sacarlo. Desde la madre que le dice a su hija que está gordita, el padre que le dice a su hijo que él no quiere un maricón, o el grupo de amigos que excluye a un niño, tan solo por ser diferente. Las sociedades tienen muchas carencias, y también mucha violencia almacenada, y también mucho miedo y demás. La estructura del discurso de odio contribuye a la reproducción de los prejuicios, la ideología racista y la discriminación. Cuando estos factores se unen, se crea un tándem de valores erróneos que contribuyen a generar violencia. Y el problema con esta violencia es que estos discursos enfatizan lo positivo del grupo dominante y lo negativo del otro. No obstante, esta diferenciación se hace en términos absolutos, negando la posibilidad de que exista una interacción común entre los grupos sociales. ¿Cuánta discriminación en un mundo de imperfectos? Reza una pared. Entonces, el discurso de odio trata de enderezar todos los problemas de una sociedad o de la generalidad de las personas: tristeza, soledad, miedo, depresión, desesperación, inseguridades, traumas infantiles y demás, en contra de quien ahora se declara como el enemigo en común. Y si bien a veces las explicaciones van desde explicaciones infantiles como porque sí, también suelen inventarse explicaciones basadas en la pseudociencia, en la moral, en las religiones y otras tantas estupideces. El problema de estos discursos de odio es que cuando la sociedad no los detiene, no los combate, no los destruye, las personas interpretan que son positivos o que no tiene nada de malo expresarlos, aun siendo chistes o microagresiones, sobre todo en los niños y adolescentes, que no son corregidos o educados. Luego entonces este odio se convierte en una semillita o en un virus que comienza a replicarse y a infectar a toda una sociedad en la cual no se trató de corregir ese discurso de odio. A nivel individual afecta la percepción que los grupos victimizados tienen de sí mismos, lo que puede afectar a su autoestima. Además, las expresiones de discurso de odio suelen incluir amenazas y llegar hasta el acoso, lo que suele provocar en las víctimas ansiedad y otros problemas de salud mental, que en algunos casos extremos pueden desembocar en un suicidio. A nivel social, la difamación de grupos vulnerables y la justificación de la discriminación que suele implicar
el discurso de odio, la cosificación, la generalización y demás pueden generar actitudes discriminatorias tanto por parte de personas individuales como en los representantes de las instituciones públicas, que es lo más grave. Estas actuaciones incluyen a menudo negar a estos grupos el acceso a bienes públicos, como el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación, lo que contribuye a su exclusión y su marginación. Asimismo, los procesos de distinción de personas como diferentes y ajenos a la propia comunidad y la deshumanización que entraña el discurso de odio pueden llevar a determinadas personas o grupos sociales a cometer actos de violencia, tanto contra las propiedades y elementos simbólicos, como contra las personas, agresiones físicas, sexuales, el asesinato y el terrorismo. La finalidad del discurso de odio y de las microagresiones no es otra que legitimar la violencia hacia una minoría, la cual generalmente carece de medios para interpelar o defenderse de una agresión. Y es que a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la misma Constitución Política Mexicana en su artículo 1, párrafo 5, señala que todos somos iguales, existen personas en el mundo que no pueden aceptar la idea de la igualdad, y se les sigue vendiendo la idea de que son superiores, y por ende que pueden pasar sobre los derechos de otras personas, sea con discursos de odio disfrazados de humor negro, acciones de ataque o incitación a la violencia y a la intolerancia. Y lo peor del caso es que estos discursos los ostentan no solo quienes tienen el poder, sino los políticos con cargo de elección popular. Porque no se vale escudarse detrás del género, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles... Es por ello que resulta alarmante cómo el machismo y la homofobia, tan solo por dar un ejemplo, se institucionalizan y agrupan a personas que odian las mismas cosas, tal y cual pasó con la Iglesia Católica, los grupos radicales, los neonazis y demás grupos de personas que tienen mucho odio por dentro. Odiar es beber veneno, esperando que el enemigo muera. Los machistas, los imbéciles, los homófobos y aquellos que desean que la sociedad permanezca igual, critican que estas medidas les restan libertad de expresión. Sin embargo, las dos neuronas que tienen no les dan para debatir o construir discursos en contra de lo que desean expresar. Por tanto, suelen apelar a distorsiones de la realidad, a falacias lógicas o argumentos que otra persona que odia de la misma forma expresó. En redes sociales de internet ocurre algo similar. Muchas personas tan solo están esperando que otra comience a atacar al interlocutor para comenzar a insultar o enderezar ataques personales, sin importar si éste argumenta o dialoga sobre un tema en específico. Es por eso que, en los cursos de administradores de comunidades virtuales, lo primero que se nos enseña no es a dialogar con aquellos que atacan, insultan u ofenden a alguien, sino a eliminar los comentarios y bloquear a los usuarios reincidentes. Pero ¿existe un atentado contra la libertad de expresión? En lo que se refiere a derecho internacional sobre la libertad de expresión en contra del discurso de odio, existe una jurisprudencia internacional que limita la libertad de expresión sobre la necesidad de establecer una sociedad democrática. Estas restricciones obedecen a una necesidad de establecer una sociedad más justa para todos, considerándonos no solo como seres individuales, sino como un colectivo inmerso en una sociedad. Tolerancia. Tolerancia se refiere al respeto hacia las ideas, las preferencias, las formas de pensamiento o comportamiento de las demás personas, incluida su identidad y su autopersona. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa calidad humana de aceptar. La tolerancia es un campo en el cual las personas conviven con la finalidad de encontrar puntos en común, de los cuales aparezca la unión y el amor entre los iguales. Le pido que haga el siguiente ejercicio, es fundamental. ¿Por qué siente coraje? Explíquese de la manera más precisa posible por qué siente coraje. Y luego, en esa explicación, que incluso podría usted tratar de escribir, trate de distinguir cuando algunas cosas que dice usted son indemostrables y cuando las cosas que usted ha escrito son demostrables. Va a encontrar que muchas veces cuando nos enojamos porque alguien dice algo, ese enojo es irracional. Tanto en la vida, en las sociedades y en el mundo, existen miles de problemas, conflictos y sobre todo odios, que se podrían resolver con un simple intercambio de ideas.
La tolerancia es un medio por el cual un par de jefes de Estado o un par de personas pueden sentarse a platicar sus problemas y mediante la comunicación que se establece, tratar de resolver sus diferencias. Esa es la mayor tarea para las comunidades y para las personas, establecer un medio de comunicación neutral en el cual puedan intercambiar ideas, pensamientos y sobre todo su sentir de los problemas cotidianos. Y mediante ese tipo de intercambio de ideas y de comunicación, encontrar la paz, la comprensión y el amor. Aún así, dice por ejemplo Tony Stark, que para él y para los estados, la paz solo significa tener el arma más grande. Y esto aplicaría para muchos estados que están en guerra, o por lo menos en conflicto, pero mantienen una tregua para no matarse entre ellos. Y es que bajo ese mismo sentido opera la ley, o al menos las autoridades. Cuando las autoridades no atacan los problemas de fondo, que es en sí un crimen de odio, o a las personas que odian, o por lo menos no ofrecen un castigo ejemplar en contra de aquellas personas que tienen discursos de odio exacerbados, hacen que la sociedad entienda que eso es positivo y que se puede replicar sin ningún problema. Y es ahí cuando al Estado se le urge que imponga leyes y cree medidas y castigos para regular el odio, o al menos para hacer que las personas tengan más tolerancia hacia sus seres iguales. Bajo ese sentido, ha sido muy útil el tipo de linchamiento que reciben algunas personas cuando cometen crímenes de odio o increpan discursos racistas. La persona simplemente es eliminada de la vida pública. Y aunque esta persona se disculpe, es muy raro que vuelva a surgir otra vez como un ídolo, por ejemplo las personalidades de internet o de los medios de comunicación. Y esto no se trata de que esa persona sea linchada públicamente, sino que simplemente se aísla para evitar un mal mayor, que es que la sociedad comience a ejecutar crímenes de odio en contra de una minoría o en contra de un grupo social vulnerable. Combatiendo el discurso de odio. Existen tratados de organismos especializados en derechos humanos, los cuales abarcan cientos de páginas en las que se habla cómo combatir el discurso de odio. Les dejaré uno solo en la descripción. Sin embargo, los puntos básicos para combatir estos discursos son: aprender a detectar el discurso de odio, sexismo, homofobia, gordofobia, violencia en contra de razas, etnias o creencias, discriminación o maltrato generalizado. Si son nuestros amigos o conocidos, comentarles que accidental o intencionalmente están cayendo en conductas sexistas o discriminatorias. Tomarse el tiempo para platicarlo, sea por internet o en persona. Se debe de realizar algunos cuestionamientos diversos, entre ellos por qué piensas eso, qué daño puede hacer la conducta de esa persona a tu persona o a tu comunidad, tienes pruebas científicas o quién te dio esa información, entre otros detalles. Si se reincide en la conducta intencionalmente, bloquear a esa persona o retirarle nuestra amistad. Si se trata de personas en internet, simplemente reportarlas al administrador o a la red social y bloquearlas. El uso de reglas comunitarias y castigos como lo son el bloqueo no induce a la intolerancia o atenta contra la libertad de expresión. Simplemente se está trazando un campo seguro en donde todos puedan convivir. El aislamiento social no es permanente, solamente se busca que la persona reaccione de forma positiva al castigo, con la finalidad de que regrese mostrando actitudes tolerantes en relación a aquello que cree que le ofende, le daña o le trastorna. En caso de grupos de internet y páginas, lo mejor es denunciar directamente para que sean eliminados, mientras que los grupos sociales que incurran en discursos de odio deben de ser denunciados a la policía. Finalmente, la sociedad tiene que evolucionar. La tolerancia es una forma de comenzar a buscar puntos en común con nuestros iguales, para que en un futuro no sea la corrección política o el rechazo social los que gobiernen, sino el amor al prójimo. No sé si Jesucristo existió o no, pero definitivamente expresó que el ideal de la humanidad era amarnos los unos a los otros. Finalizo con una frase del camarada Buenaventura Durruti: al fascismo no se le discute, se le destruye.
¿No reconoces eso? Wow. Tenía una idea como de virólogo. ¿En serio? Ajá. Él pensaba que se curaría el racismo y el odio literalmente, inyectando música y amor en la vida de las personas. Un día tenía programado estar en un evento de paz y fueron a su casa y le dispararon. 2 días después, él salió al escenario y cantó. Y cuando le preguntaron por qué, dijo: las personas que quieren que el mundo sea un poco peor no están descansando. Yo tampoco. Y salimos de las sombras.